Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Si debes experimentar la muerte, que por la gracia de Dios sea resucitado el día en que Cristo venga en gloria. La lección para hoy titula La Resurrección. Al desarrollarse el libro de Daniel, emerge el cuadro de Dios actuando para revertir el poder de la muerte. Al librar a los 3 hebreos del fuego, en Daniel el capítulo 3, al librar a Daniel de los leones, en Daniel el capítulo 6, Dios afirmó su autoridad sobre la muerte. Las historias de la primera parte del libro preparan para la profecía en la visión final, que predice la liberación de la muerte de todo aquel que cree en Dios. Y eso aparece registrado en Daniel, el capítulo 12, el versículo 2. Dice Dios en su palabra: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta predicción es quizás la más clara y la más explícita del Antiguo Testamento acerca de la resurrección de los muertos. Aunque el Antiguo Testamento habla también de ello, lo hace más en forma implícita, en pasajes como Job, el capítulo 19, el versículo 25 al 27, Isaías, el capítulo 25, también el capítulo 26 y 19, también el capítulo 66 y 24, el libro de los Salmos, el capítulo 69 y el capítulo 73, versículo 24. Pero de este versículo extraeremos 4 lecciones preciosas en la lección de hoy. Número 1, hablaremos acerca de 2 resurrecciones. Número 2, miraremos la conexión entre la resurrección y la caída del hombre. Número 3, mostraremos también que la resurrección echa por tierra la creencia de la inmortalidad del alma. Y número 4, los hijos de Dios no le temen a la muerte. Entremos en la primera sección de nuestro estudio de hoy. 2 resurrecciones. Aquí por primera vez la Biblia menciona la idea de una doble resurrección. Mientras que algunos se levantarán para vida eterna, como lo dice el versículo, otros se levantarán para condenación. La resurrección general de los justos tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Así lo declara Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16. Dice el Señor en su palabra: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta aquí la lectura. Noten que aquí la Biblia está hablando acerca de la resurrección de los justos, pero también la Biblia habla de la resurrección de los impíos, y esta ocurrirá 1000 años después de la resurrección de los justos. Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 5 al 6, así lo declara: pero los otros muertos, refiriéndose a los impíos por supuesto, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hasta aquí la lectura. Este texto nos deja ver que los impíos resucitarán 1000 años después de que los justos hayan resucitado. Por eso hace énfasis: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no tendrán segunda muerte. Mientras que los impíos morirán en esta tierra y después de 1000 años resucitarán, verán el poder, la gloria de Dios y morirán ahora definitivamente. A eso se refiere este texto con la segunda muerte, que obviamente aquellos que creemos en Dios y que le aceptamos no recibiremos. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla tan claramente de la primera y la segunda resurrección, el versículo 2 de Daniel 12 nos da a entender que la resurrección de justos e impíos se da en el mismo momento. Noten esto con atención. El versículo 2 comienza diciendo: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso quiere decir que otros seguirán durmiendo. Y cada vez que la Biblia usa el término dormir para las personas que están muertas,
está haciendo referencia a los justos. Y luego sigue diciendo el versículo, unos para vida eterna. Quiere decir que se levantarán algunos para vivir por la eternidad, pero otros para vergüenza y confusión perpetua. Si notaron con atención, este versículo deja entrever que muy posiblemente habrá una resurrección especial antes de que venga la resurrección mayor. Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 7, también nos da indicio de una resurrección especial para quienes crucificaron a Jesús. Dice la palabra del Señor, he aquí que viene con las nubes, refiriéndose a la segunda venida de Cristo, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Según esto, una resurrección especial de algunos impíos se dará. Serán los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo, los que participaron de su ejecución, los que se opusieron violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la promesa divina y el triunfo de la verdad. Y no debe ser extraño que hablemos de esto porque cuando Cristo resucitó, muchos que estaban muertos también resucitaron. Miren lo que dice Mateo el capítulo 27, el versículo 52 y 53. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que cuando Cristo resucitó, vino por primera vez a esta tierra y se levantó de la tumba, muchos resucitaron con él, porque es que la vida es parte de la identidad de Dios. Él es el dador de la vida. Lo mismo sucederá cuando ahora Cristo venga por segunda vez. Como es el dador de la vida, muchos entonces saldrán de la tumba para poder vivir por la eternidad. El segundo aspecto que quiero destacar con ustedes hoy es la conexión entre la resurrección y la caída del hombre. El pasaje de Daniel 12:1 alude a la narración de la caída, porque usa las palabras polvo y tierra. Miremos el momento de la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hasta aquí la lectura. Esto deja ver a las claras que el hombre, cuando muere, se convierte en polvo. Pero es de allí de donde Dios llamará a los muertos a la vida. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dicho de otra manera, en la resurrección Dios va a revertir la maldición de la muerte. Esta maldición cayó sobre la raza humana como consecuencia del pecado. Recordemos que la muerte es la consecuencia máxima del pecado. Así lo presenta Romanos el capítulo 3, el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo que aquí nos está hablando de la muerte eterna. Mientras que la resurrección será el evento creativo más grandioso de la historia de la humanidad, después de la misma creación. Dios desplegará su poder, traerá la vida a los que murieron creyendo en Él, sin importar cuáles hayan sido las circunstancias de su muerte. No importa si fueron incinerados, no importa si quizás fueron comidos por los leones, no importa si fueron decapitados, no importa si murieron en medio de una explosión, en fin, volverán a la vida. Qué interesante notar que la resurrección revierte totalmente la maldición de la muerte. El tercer aspecto que quiero tocar con ustedes en la lección de hoy es que la resurrección echa por tierra la creencia de la inmortalidad del alma. Este pasaje de Daniel, el capítulo 2, el versículo 2, nos deja ver que, como lo indica la metáfora de los que duermen, refiriéndose a los muertos, que no hay ningún alma inmortal que habite en un cuerpo humano. Miren, podemos destacar dos tipos de creencias populares, una cristiana y una no cristiana. La creencia cristiana dice que cuando una persona muere, su alma se desprende del cuerpo y va al cielo o al infierno. Y la otra creencia no cristiana dice que cuando una persona muere, el alma se desprende del cuerpo y vaga hasta que encuentra otro ser para reencarnar. Este ser puede ser animal o puede ser otra persona.
Hablemos en primer lugar de la creencia cristiana. Si todas las almas que mueren van al cielo o al infierno, y todas las almas salvas están en el cielo, pues Jesús no tendría para qué venir a la tierra. Por lo tanto, no tendría que venir a resucitar a nadie. Así que todo lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida y la resurrección no tendría sentido. Pero la razón por la que Jesús viene a la tierra a resucitar a los vivos y a los muertos, como lo dice el credo católico, es porque el muerto está aquí, no se ha movido a ninguna parte, y entonces ahora Dios viene con su poder a levantarlo. Si están en el cielo, no tendría sentido que viniera. Con respecto a la creencia no cristiana, sucede algo parecido. Si las almas han pasado de cuerpo en cuerpo, eso quiere decir que quienes vivieron justamente en el pasado nunca más volverán a existir, porque ahora su alma está en otro cuerpo y es otra persona. Bueno, ninguna de estas dos creencias está en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que el ser humano es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Cuando Dios creó al hombre, juntó dos cosas. Juntó el polvo de la tierra, la materia, con el aliento de vida que lo da Dios. Eso forma un alma viviente. Cuando ahora la persona muere, esas dos cosas se desprenden. Se desprende el cuerpo, que es polvo, de donde Dios lo tomó, y el aliento de vida, que es el Espíritu de Dios. Así que simplemente la muerte es el proceso inverso a la vida. Así es como lo declara Eclesiastés, el capítulo 9, el versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Ningún muerto tiene lugar en el mundo de los vivos. Y quizás ustedes se preguntarán, pero sí, hay muertos que se han aparecido a los vivos, ¿cómo explicar eso? Bueno, eso es tema de otro estudio. La cuarta enseñanza que queremos destacar en el día de hoy es que los hijos de Dios no le temen a la muerte. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que si moría, dormiría y que algún día sería despertado por Dios. Si un cristiano muere, entra en un periodo de sueño, pero cuando Cristo venga en gloria, lo volverá a la vida, lo despertará. Miren, esto mismo lo aclaró Jesús con la muerte de Lázaro. Juan el capítulo 11, el versículo 11 al 14. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Por ello, el cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que si la enfrenta, solamente va a dormir y que pronto será despertado. Este Dios de misericordia se manifestará con gloria para dar vida nueva a los que creen en Él. Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Queridos amigos, queridos oyentes, la muerte arruina y acaba con todo aquí en la tierra, pero hay una promesa gloriosa, una promesa de resurrección. El que tiene la última palabra sobre la muerte es Dios. La muerte es un enemigo vencido. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, le dio un golpe fatal a la muerte. Ahora nosotros podemos tener la seguridad que Miguel, que es el mismo Jesucristo, que se levanta en el versículo 1 de Daniel el capítulo 12, se levantará para dar vida a todos los que han creído en Él. Se levantarán del polvo de la tierra para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. En medio de los dolores y el sufrimiento de esta vida, cuando tengas que enfrentar la enfermedad o la misma muerte, si has vivido una vida fiel delante de Dios, si has guardado sus mandamientos, si has vivido en sus ordenanzas, si has dejado que el Espíritu Santo haya transformado tu carácter, preparándote para el cielo, puedes tener la absoluta seguridad que vivirás
por los siglos de los siglos sin fin, en un lugar donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni llanto, como lo declara Apocalipsis 21:4. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos allá.